Benito Castro le compuso la música a más de 10 programas de Televisa, la cortinilla del show del Loco Valdés, la de Alegría de Mediodía, la de Pácatelas. Todas eran de él, pero durante 11 años nadie supo que el tipo detrás de esas canciones era el mismo que había creado a King King de Acapulco. Hoy te cuento por qué desapareció. Es 1998 y Benito Castro tiene 52 años. Cada domingo por la noche, millones de familias mexicanas se sientan frente a la tele y ahí está él, haciendo de papiringo en La Güereja y Algo Más. El papá divorciado que aguanta con una paciencia de santo las travesuras de su hija, interpretada por María Elena Saldaña. Lo paraban en la calle para gritarle ¡Papiringo! Los niños lo abrazaban en el súper. Las señoras le decían que les recordaba a su propio marido. Pero agárrate, porque apenas unos años antes de ese momento, ese mismo señor estaba sentado en una cabina de audio dentro de Televisa, detrás de un cristal, armando cortinillas y efectos de sonido para programas donde otros comediantes hacían reír al público. Benito les ponía la música, les ajustaba el volumen, les preparaba cada efecto, y nadie afuera sabía que él estaba ahí. Su nombre no aparecía en los créditos que nadie lee y su cara no salía en pantalla. La historia de Benito Castro no es la del artista que cayó en un escándalo, ni la del famoso que se quedó sin un peso. No, esta es la historia de un tipo que pasó más de 10 años siendo invisible dentro de la misma empresa que antes lo había aplaudido. 10 años poniendo música a programas ajenos, componiendo cortinillas para shows que otros protagonizaban, y no se fue, no mandó todo al diablo. Se quedó ahí, en esa cabina, haciendo su trabajo sin quejarse, hasta que un día la televisión le devolvió un lugar enfrente de la cámara. Déjame contarte algo que conecta toda esta historia desde el principio. El papá de Benito, Arturo Castro, al que todo el mundo le decía el Bigotón, se ganó la vida durante años como patiño del cómico Palillo. Patiño, por si hace falta aclarar, es el segundo cómico, el que le pone los pases al estelar para que luzca, el que prepara el remate, no el que se lleva el aplauso. Y resulta que décadas más tarde, Benito terminó haciendo el mismo trabajo junto a Paco Stanley, su amigo y socio, en programas como Pácatelas y Llévatelo. 2 generaciones de la familia Castro. El mismo oficio, el que hace brillar al de junto y se queda a un lado del reflector. Eso no fue una coincidencia. Fue un apellido que ya venía con el puesto incluido. Pero para entender cómo Benito llegó a ser el tipo que aguanta 10 años en una cabina sin perder las ganas, hay que regresar al principio, a la casa donde creció en la Ciudad de México, porque ahí es donde empezó todo. Benito nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México y creció entre bambalinas. Su papá, el Bigotón, era actor de la época de oro del cine mexicano y figura estelar en centros nocturnos y teatros. La casa de los Castro no era un hogar común. Por ahí pasaban Cantinflas, Resortes, Tintán, Borolas, Palillo. Benito los veía de cerca, aprendía sus tiempos cómicos, les estudiaba las pausas y los gestos. Todo eso lo fue absorbiendo de chamaco, de estar ahí sentado cuando nadie lo corría de la mesa de los grandes. La cosa es que crecer entre artistas no te hace artista. A Benito de niño le decían Daniel el Travieso, porque se la vivía trepado en los tejados y metiéndose en problemas. Su mamá, doña Rosa Hernández, era ama de casa y la que lo mantenía a raya cuando el Bigotón andaba de gira, y el chamaco no tenía un camino trazado. Sus primos, los que después serían los hermanos Castro, ya eran un grupo musical con nombre propio, y Benito era el primo menor que hacía payasadas en las reuniones. No había un micrófono reservado para él en ningún escenario. No había un plan, y ahí es donde la historia se pone buena. En 1960, cuando Benito tenía apenas 14 años, los hermanos Castro lo integraron al grupo como Comodín para una gira por Estados Unidos. Eso quería decir algo muy concreto. Si alguno de los primos titulares se cansaba o se enfermaba, Benito entraba a cubrir. No tenía un micrófono fijo ni un lugar asegurado en el escenario. Era el suplente, el que cargaba la guitarra y esperaba sentado a que alguien le dijera, ahora te toca a ti. 14 años rodeado de primos mayores que ya cobraban y ya tenían cartel. Mira lo que hizo Benito con ese lugar de relleno. En vez de quedarse calladito tocando los acordes que le pedían, empezó a meter chistes entre canción y canción.
montaba situaciones cómicas en pleno show, le hablaba al público, improvisaba. Nadie se lo pidió. Pero eso le dio al grupo algo que no tenía, un toque de comedia que a la gente le encantó. Y así fue como el comodín se fue ganando su lugar de a poco, hasta que para 1969, Benito ya era segunda y tercera voz, guitarrista y animador oficial de los hermanos Castro, de suplente a pieza clave, de cargar la guitarra a pararse al frente del escenario. Y lo que siguió a partir de ahí fue una racha que ni el propio Benito se hubiera imaginado cuando andaba trepado en los tejados de su casa. Porque fíjate lo que pasó. Los hermanos Castro llegaron a tocar en el Caesars Palace de Las Vegas, así como lo oyes, el escenario donde se presentaban los artistas más grandes del mundo. Y ahí estaba Benito, el chamaco que había entrado como suplente a los 14, parado en Las Vegas antes de cumplir los 25 años. El grupo tuvo una temporada larga allá, y Benito era parte del show completo. Cantaba, tocaba la guitarra y hacía reír al público gringo, en español. Cuando los hermanos Castro regresaron a México y el grupo empezó a enfriarse, Benito no se sentó a esperar que alguien lo llamara. Formó un dúo con el compositor chileno Kiko Campos, Benito y Kiko, y se lanzaron a tocar en centros nocturnos por todo el país. Grabaron discos, compusieron canciones como Amor Primero y Para Qué. No eran las grandes ligas, eran las noches largas de club en club, de ciudad en ciudad, de público chico pero cercano. El tipo de trabajo donde te conocen de cara y te pagan en efectivo al final de la noche. Pero espérate, porque en 1978 llegó el momento que la gente que hoy tiene más de 50 no olvida. Benito se unió a la carabina de Ambrosio y ahí creó a King King de Acapulco, un vendedor costeño bien avispado, con unos shorts raídos, una playera de Mickey Mouse toda desteñida y un acento de playa que hacía que medio país se riera. El personaje se dedicaba a querer estafar turistas y siempre le salía mal el negocio. Ese personaje no se lo escribió nadie. Benito lo inventó de pies a cabeza y funcionó tanto que la gente en Acapulco lo adoptó como suyo, como si King King fuera un vecino de la costera. Ahí en la carabina compartió foro con Chabelo, con Alejandro Suárez, con Gina Montes, y por primera vez en su vida no era el primo suplente ni el músico que entraba a cubrir. Era Benito Castro, comediante con nombre propio, con un personaje que el público reconocía de volada. Lo que lo hacía diferente del resto de los cómicos del programa era que él venía de la música. Sabía componer, sabía improvisar con ritmo, sabía leer al público como quien lee una sala antes de empezar a tocar. No eran nada más chistes sueltos. Benito montaba cada sketch con tempo. Tenía su entrada, su desarrollo y su remate, como una canción bien armada. Eso era algo que ningún otro comediante del programa traía en la sangre, y la gente lo sentía sin saber por qué. Pero mientras Benito hacía reír a medio país los sábados por la noche, la televisión ya estaba cambiando, y lo que venía después nadie se lo esperaba, ni él. Porque aquí viene el detalle que amarra todo. Mientras Benito hacía reír al público con King King los sábados por la noche, también estaba construyendo otra cosa. Una amistad con Paco Stanley que iba mucho más allá de la televisión. Stanley y Benito se hicieron cuates de los de de veras, de esos que se hablan todos los días y se cubren las espaldas sin pedirlo. Primero trabajaron juntos en Pácatelas, después en Ándale, y luego se fueron juntos a Televisa con Llévatelo. En los 3 programas, Benito hacía lo que mejor sabía hacer: ponerle los pases al estelar, soltar el chiste en el momento justo y preparar el remate para que Stanley se lo llevara. El segundo cómico, el Patiño. Y eso tiene un peso especial, porque era el mismo oficio que había hecho su papá. El Bigotón Castro se ganó la vida durante años como patiño de palillo. Patiño no es insulto, es un oficio que requiere oído, humildad y un sentido del ritmo que no se aprende en ninguna escuela. El padre lo hizo con Palillo en los años 50, el hijo lo hizo con Stanley en los 90. 2 generaciones del mismo apellido ocupando el mismo lugar en el escenario. El tipo leal que hace brillar al de junto y se queda a un lado del reflector. Lo que nadie sabía es que Benito no era nada más el cuate que salía a cuadro con Paco. Eran socios de negocios. Juntos fundaron una casa productora que se llamaba ST Producciones, con oficinas en la colonia Roma. Benito le componía las cortinillas musicales a los programas de Stanley, le armaba todo el audio, le diseñaba el sonido desde cero.
Era músico, comediante, ingeniero de audio y socio de negocios, todo al mismo tiempo. Y la amistad funcionaba porque cada uno sabía lo que el otro necesitaba. Stanley quería un cómplice honesto y Benito quería un escenario donde dar el ancho. Se lo daban el uno al otro sin tener que pedirlo. Pero mira, ahí estaba el otro lado de la moneda. Para el público de la calle, Benito era el amigo de Paco, el de la música, el que sale a veces. Su nombre no encabezaba ningún programa. Componía los temas musicales del show del Loco Valdés, de Alegría de Mediodía, de Solo para Locos. Música que millones de personas escuchaban cada semana sin tener la menor idea de quién la había compuesto. En el medio del espectáculo le reconocían el talento. En la calle, casi nadie lo paraba. Mientras otros comediantes se llevaban los aplausos con personajes que él les había musicalizado, Benito seguía detrás del cristal de la cabina haciendo su trabajo sin quejarse. Y para entender cómo Benito llegó a esa cabina, hay que regresar a 1987, el año en que la carabina de Ambrosio salió del aire y todo cambió. Imagínate la escena, el programa se termina y Benito tiene a King King de Acapulco ahí, listo. Un personaje que el público quiere, que funciona, que cualquier productor le hubiera comprado para meterlo en otro show. Pero Benito tomó una decisión que pocos artistas toman. Según sus propias palabras, encerró a King King en un closet. No lo recicló, no lo llevó a otro programa, no lo estiró para sacarle jugo ni para cobrar con un personaje viejo. Lo guardó y punto. La carabina se acaba. King King está ahí, listo para llevarte a otro programa. Puedes reciclarlo o puedes guardarlo. Benito lo guardó. Eso suena a dignidad, y lo era. Pero también significó quedarse sin personaje en una televisión que funcionaba con personajes. Y lo que siguió fueron más de 10 años de un trabajo muy distinto. Televisa no lo corrió. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Le siguió dando chamba como musicalizador e ingeniero de audio. Tenía empleo, tenía quincena, tenía un lugar donde llegar cada mañana. Pero ese lugar era una cabina de audio detrás de un cristal, armando efectos de sonido y cortinillas para programas donde otros comediantes hacían lo que él sabía hacer con los ojos cerrados. No fue que Benito perdiera el talento ni las ganas. Fue que la comedia de televisión cambió de formato y él se quedó sin silla cuando empezó la nueva ronda. Los sketches como los de La Carabina dieron paso a programas de concursos con conductores y a comedias más unitarias con elencos fijos. Benito sabía crear personajes, pero no había un programa que se los pidiera con su estilo. Los productores ya tenían a sus favoritos y las tandas de comedia se armaban con caras nuevas. Así pasó más de una década entera, llegando a Televisa todos los días, sentándose en su cabina, cobrando su quincena, cumpliendo con cada tarea que le ponían enfrente. Componía la música que acompañaba los sketches, ajustaba los niveles de audio, armaba los efectos que hacían funcionar las escenas de risa. Un trabajo técnico, profesional, bien hecho, pero invisible, sin que nadie en su casa lo viera en la pantalla, sin que nadie en la calle le pidiera una foto. El tipo que había puesto a reír a medio país con unos shorts raídos y una playera de Mickey Mouse, ahora ponía los efectos de sonido para los chistes de otros. Y así se le fueron los días hasta que cumplió los 52. Y entonces, después de 11 años en esa cabina, pasó algo que nadie tenía planeado. Estamos en 1998 y María Elena Saldaña, la güereja, necesita un actor que haga de su papá en un programa nuevo de comedia. El personaje se llama Papiringo, un padre divorciado, medio rebasado por la vida, que aguanta las travesuras de su hija precoz con una paciencia que da ternura. Benito lo agarró y lo hizo suyo desde el primer día. La química con Saldaña fue tan natural que el público los adoptó como si fueran familia de verdad. Los domingos por la noche, la gente se sentaba a ver cómo el Papiringo aguantaba cada ocurrencia de su hija y se reía con esa risa tranquila de quien se ve reflejado en la pantalla. De pronto, después de más de una década detrás del cristal de la cabina, Benito Castro volvía a hacer reír a México en horario estelar. A los 52 años, ese regreso no se planeó. Se ganó con todo y canas. Pero piénsalo un segundo, porque lo que vino después fue muy duro. El 7 de junio de 1999, apenas un año después de que Benito había vuelto a la pantalla, Paco Stanley perdió la vida a la salida de un restaurante en la Ciudad de México. Benito se quedó sin su amigo más cercano,
sin su socio de ST Producciones, sin el tipo con el que había trabajado codo a codo durante años. No estaba con él ese día, pero después tuvo que ir a declarar ante las autoridades. Le preguntaron de todo, respondió con la verdad que tenía, y al día siguiente se levantó y fue a trabajar, porque eso era lo único que sabía hacer, y como si eso no bastara, los años que siguieron trajeron algo más callado pero igual de pesado. Los hermanos Castro, sus primos, su familia, el grupo donde él había empezado a los 14, fueron cerrando los ojos uno por uno. Jorge, después Gualberto en 2019, luego Arturo en 2021 y ese mismo año Javier. Benito los fue despidiendo a todos, pero no se encerró, no se guardó como había guardado a Quinquín. Siguió aceptando cada llamada que llegaba. Hizo de Padre Benito en Albertano contra los monstruos. En 2022, junto a Ariel Miramontes, apareció en capítulos de Como dice el dicho y de Nosotros los Guapos. Se subió al escenario del teatro con César Bono, Carlos Bonavides y Luis de Alba en la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? A los 77 años, Benito Castro seguía diciendo que sí cada vez que sonaba el teléfono. No pedía el papel estelar, pedía chambita, y la chambita siempre llegaba. ¿Te acuerdas de que al principio te conté que la familia Castro se fue quedando sola? Cuando su primo Javier cerró los ojos en 2021, pasó algo que Benito contó después a los medios. Él y su sobrina Daniela Castro llevaban años sin hablarse. Nadie ha dicho por qué, y no hace falta saberlo. El punto es que en el funeral se vieron, se miraron, y sin decirse una sola palabra, se abrazaron y se soltaron llorando juntos. Según las propias palabras de Benito, tuvo que suceder algo muy triste para que nos viéramos, nos abrazáramos y lloráramos. Así se reconciliaba la familia Castro, sin guión, sin diálogo ensayado, con un abrazo que dijo más que cualquier conversación. El 11 de septiembre de 2023, Benito viajó de Los Ángeles a la Ciudad de México para una grabación en Televisa. Esa mañana, en su casa, cargando una mochila, se resbaló en las escaleras. Su hija Mónica lo confirmó después. Iba saliendo para Televisa y se cayó de las escaleras. La caída fue muy fuerte y su cuerpo ya no aguantó. Dejó de respirar esa misma tarde en un hospital de la colonia Roma, la misma zona donde años antes había estado la oficina de ST Producciones, la productora que fundó con Paco Stanley. Tenía 77 años y un llamado de trabajo pendiente. ¿Qué dejó Benito Castro? Dejó las cortinillas musicales que medio México tararea, sin saber que son de él. Dejó a Quinquín de Acapulco, guardado en la memoria de todos los que crecimos viendo La Carabina los sábados por la noche. Dejó al Papiringo, el papá que aguantaba todo con cariño y que hizo reír a millones de familias los domingos. Dejó más de 50 años de trabajo continuo, medallas de la ANDA por 25 y 50 años de carrera, y un reconocimiento de la Sociedad de Autores y Compositores. No dejó una gran fortuna, dejó un oficio bien cumplido. Benito Castro tuvo la carrera que se merecía, o la televisión mexicana nunca supo qué hacer con un tipo que sabía cantar, actuar, componer, musicalizar y hacer reír, pero que nunca quiso empujar a nadie para quedarse con el reflector, porque a lo mejor ese fue siempre su papel de verdad, no el del estelar, sino el del comodín. El mismo papel que le dieron a los 14 años cuando entró a los hermanos Castro. El que entra cuando se necesita, da lo mejor que tiene y no pide crédito. Díganme ustedes en los comentarios si la historia de Benito te dejó pensando en cuántas veces la tele esconde a su propia gente. Espérate a lo que viene. Mauricio Garcés fue el hombre más deseado del cine mexicano, el que todas querían y todos envidiaban. Pero detrás de esa sonrisa de galán había algo que nadie se atrevió a contar. Nos vemos en el siguiente.